Imagina que alguien con quien sentiste una conexión profunda, pero que un día comenzó a alejarse. Empieza de pronto a pensarte con una intensidad inexplicable. No entiende por qué. Solo sabe que algo dentro de sí se activa cada vez que su mente roza tu nombre. Se despierta con una sensación extraña en el pecho. Sueña contigo. Recuerda escenas que había olvidado. Y no sabe qué hacer con eso. Tú no lo has buscado. No has enviado mensajes. No has dado señales. Pero tu energía está ahí, presente, fuerte, constante. Lo que no sabe es que tú hiciste algo. No con palabras, no con gestos. Lo hiciste desde el interior, a través de una conexión silenciosa pero poderosa. No es magia, es ciencia aplicada, es energía en movimiento. Es lo que el doctor Joe Dispenza llama coherencia electromagnética entre el corazón y el cerebro. Cuando logras sincronizar tus pensamientos con una emoción elevada, como el amor, la certeza, la plenitud, estás emitiendo una señal que el campo cuántico reconoce y responde. Y sí, puede sonar increíble, pero te aseguro que cuando aprendes a usar esta capacidad natural del ser humano, cuando comprendes cómo influir en el campo energético compartido entre tú y esa persona, empiezan a ocurrir cosas que desafían toda lógica. No porque estés controlando al otro, sino porque estás activando algo mucho más profundo: la resonancia. Déjame contarte el caso de Valeria, una mujer que amó con intensidad, pero que fue dejada con el silencio como única respuesta. Él se fue de su vida de un día para otro, sin explicación, sin drama, solo se apagó. Valeria cayó en la angustia, en la obsesión. Revisaba redes, escribía mensajes que nunca enviaba, esperaba señales que no llegaban, hasta que un día se detuvo. Se miró al espejo y dijo: no puedo seguir regalando mi energía a quien ya no está. Y en lugar de seguir pidiendo amor afuera, decidió generarlo dentro. Comenzó a estudiar los entrenamientos del doctor Dispenza. Aprendió sobre la coherencia cardíaca, la reprogramación subconsciente y el poder del enfoque multisensorial. Pero lo más importante, dejó de hacer para cambiar al otro y empezó a hacer lo que ella misma necesitaba. Cada mañana activaba una rutina energética, respiración lenta, emociones elevadas, visualización sin apego. Se imaginaba en paz, amada, conectada. No lo veía a él, se veía a ella, completa, llena, capaz. Y sin darse cuenta, empezó a emitir una frecuencia nueva, una que el campo reconoce como verdad. Pasaron solo 10 días, y entonces ocurrió. Él apareció, no con una disculpa, no con excusas, solo con una frase: no sé qué me pasa, pero no dejo de sentirte. Y eso fue suficiente para que Valeria entendiera que no se trataba de rogar, ni de insistir, ni de explicar. Se trataba de vibrar, de convertirse en esa versión de ella que ya no necesita ser elegida, porque ya se eligió a sí misma. La energía no miente, y el campo cuántico no responde a lo que dices, responde a lo que eres. Si tú vibras desde la necesidad, emites ausencia. Pero si tú vibras desde la plenitud, incluso en soledad, tu campo se convierte en un faro emocional que atrae sin esfuerzo. Y es entonces cuando la otra persona comienza a recibir señales que no puede explicar. Una canción, un sueño, una imagen, una sensación de pérdida inexplicable. No saben por qué, pero algo les falta. Y ese algo eres tú. Este fenómeno tiene nombre. Se llama anclaje vibracional. Es cuando tú logras codificar una emoción en tu cuerpo y sostenerla por el tiempo suficiente hasta que el otro comienza a sentirla también. Porque aunque no estén juntos, el vínculo emocional que compartieron sigue activo. Lo único que cambia es la calidad de la señal que tú emites, y esa señal lo toca, lo mueve, lo sacude. Pero aquí viene lo más importante. Si no aprendes a sostener esa frecuencia sin depender del resultado, todo se derrumba. Porque en el momento en que vuelves a mirar el teléfono esperando una reacción, cuando dudas, cuando preguntas: ¿por qué no me escribe?,
Estás regresando a la vieja vibración. Y el campo no puede darte algo nuevo si sigues siendo quien eras. Lo que viene a continuación es lo que muy pocos conocen. Es el núcleo energético del cambio. La técnica específica que permite que esa persona no solo te piense, sino que te necesite, que te sienta como una presencia tan fuerte, tan familiar, tan segura, que comience a buscarte sin entender por qué. Pero si te vas ahora, si cortas este proceso aquí, no vas a ver el resultado, porque sin esta parte, todo lo anterior es solo una preparación. Si sigues, vas a descubrir cómo crear tu propio campo energético magnético, cómo convertir tus pensamientos en pulsos emocionales irresistibles, cómo entrar en el sistema nervioso del otro sin tocarlo, sin hablarle, solo siendo. Y si aprendes a sostener esto por 7, 14, 21 días, lo que vas a experimentar es lo que muchos llaman la vuelta inevitable. Esa manifestación que no nace del deseo, nace del eco de tu energía constante. Quédate, porque lo que viene ahora no solo va a cambiar tu percepción, va a cambiar tu presencia en el mundo, va a hacer que esa persona no pueda dejar de sentirte, aunque no entienda por qué. Y es que cuando tú te conviertes en esa frecuencia que esperas recibir, ya no hay espacio para la duda. Tu sistema nervioso comienza a reconocer esa nueva vibración como tu estado natural. Ya no estás esperando un mensaje, no estás preguntándote si piensa en ti, no estás viendo las redes sociales buscando señales, porque ahora la señal eres tú. Tu campo se convierte en una presencia silenciosa pero poderosa, que empieza a influir, inevitablemente, en la percepción del otro. Muchas personas no entienden esto porque han sido educadas desde la acción externa, desde la creencia de que para obtener amor hay que luchar, hablar, insistir, perseguir. Pero eso solo sirve para agotar tu energía. La verdadera conexión sucede cuando tú aprendes a regular tu emoción interna hasta el punto en que ya no necesitas comprobar nada allá afuera, porque lo que sientes por dentro ya es suficiente. Este cambio puede parecer pequeño, pero es absolutamente radical. Es el paso de vibrar desde el deseo a vibrar desde la existencia, y eso cambia todo. Porque cuando tú ya no estás proyectando necesidad, el campo deja de devolverte ausencia, te devuelve resonancia, y esa resonancia hace que el otro comience a experimentar una disonancia interna, una especie de vacío que no logra explicar. No entiende por qué de repente te sueña, por qué te recuerda con detalles que creía olvidados, por qué siente que algo esencial se ha movido dentro de él. Pero lo siente, porque tu vibración ha cambiado, y el campo compartido ha comenzado a reorganizarse. Esto no es teoría, es práctica. Hay miles de personas alrededor del mundo que ya están aplicando esta metodología inspirada en la neurociencia del Dr. Joe Dispenza. Y los testimonios se repiten. Dejó de escribirme por meses y de repente apareció. No sabía nada de él. Y una noche soñé que me llamaba. Al día siguiente, lo hizo. Solo cambié mi enfoque y todo cambió a mi alrededor. Porque la energía no necesita permiso para llegar. Solo necesita una fuente coherente desde donde emitirse. Ahora bien, es muy importante entender algo. El campo cuántico no responde a lo que deseas. Responde a lo que sientes como real. Si tú estás meditando para atraer a alguien, pero al mismo tiempo estás dudando de ti, sintiendo vacío, inseguridad, miedo, entonces eso es lo que estás emitiendo. No importa lo que imagines con tu mente si tu corazón está en incoherencia. Por eso, el primer paso es la honestidad interna. Reconocer cómo te sientes, dejar de forzar emociones positivas y comenzar desde un lugar real. Aceptar lo que hay, para poder transformarlo. Y cuando logras eso, cuando entras en coherencia, tu señal se vuelve tan limpia, tan fuerte, tan sostenida, que empieza a atravesar capas inconscientes. Es en ese momento cuando ocurre algo extraordinario. El otro comienza a sentirte dentro de sí como si nunca te hubieras ido. No a través de recuerdos sueltos,
sino como una presencia emocional constante, como una vibración que acompaña, que lo despierta, que lo inquieta, y no puede explicarlo. Aquí es donde entra el siguiente nivel, la estabilización del campo. Porque no basta con que esa persona piense en ti una vez. No basta con que sueñe contigo o sienta tu ausencia como un eco. Lo que buscamos es una presencia emocional sostenida, una sensación constante que se vuelva parte de su sistema emocional. Y para eso, necesitas 3 elementos clave: práctica diaria, desapego verdadero y enfoque multisensorial. La práctica diaria crea consistencia. El desapego corta el vínculo con la necesidad. Y el enfoque multisensorial entrena tu sistema nervioso a experimentar como real lo que aún no ha ocurrido físicamente. Pero hay algo que debes saber. Muchas personas, justo cuando el campo comienza a responder, sabotean el proceso. Empiezan a sentir el cambio, notan señales, y entonces se impacientan. Vuelven a revisar el teléfono. Vuelven a escribir. Se desesperan. Y en ese acto, bajan su frecuencia. Vuelven a vibrar desde la duda, desde la urgencia. Y el campo responde de inmediato, cortando la sincronía. Porque no puede sostenerse una señal coherente desde un cuerpo en caos. Por eso es vital que aprendas a sostener tu frecuencia incluso cuando no veas resultados inmediatos. Esa es la diferencia entre quien provoca una reacción esporádica y quien genera una atracción que se vuelve inevitable. Porque cuando tú puedes sostener esa emoción elevada, amor, paz, certeza, todos los días, incluso en la ausencia, estás diciéndole al campo, esto es quien soy ahora. Y el campo reorganiza todo para alinearse con eso. Y es ahí cuando sucede lo que muy pocos logran. Esa persona, sin saber cómo ni por qué, siente que algo en su vida está incompleto. Comienza a recordar detalles, a revivir sensaciones, a buscar, tal vez sin querer, el reflejo de esa conexión en otros, pero no lo encuentra, porque tu frecuencia ya no está disponible, porque tú te has movido de lugar. Y esa diferencia vibracional se convierte en un anhelo. En ese momento, lo que tú representas para esa persona deja de ser un recuerdo. Se convierte en una necesidad emocional. No porque lo estés forzando, sino porque lo estás activando desde un lugar auténtico. Porque te convertiste en una fuente de una energía que esa persona ahora no encuentra en ningún otro sitio. Y esa energía, esa emoción, es adictiva. Porque no es solo amor, es certeza, es calma, es conexión profunda. Pero si no sabes qué hacer cuando esa persona reaparece, puedes perder todo lo construido. Porque si respondes desde el viejo tú, desde la ansiedad, desde el miedo a perder, estás reforzando la vibración que habías dejado atrás. Y eso confunde al otro, porque vuelve por la nueva versión de ti, pero se encuentra con la antigua. Y entonces todo se apaga. Por eso, lo que viene a continuación es quizás lo más importante de todo este proceso. Es cómo sostener tu energía cuando la otra persona regresa. Cómo responder desde tu nuevo centro. Cómo proteger el campo que has creado sin cerrarte al amor. Porque aquí no se trata de ser frío ni distante. Se trata de ser magnético desde la coherencia, de mantenerte en tu poder incluso cuando el deseo te invite a volver a lo conocido. Y este paso, este arte de sostener tu vibración cuando la realidad comienza a responder, es lo que hace la diferencia entre un reencuentro que se desvanece y una conexión que se transforma. Porque el campo no premia al que pide, premia al que sostiene, al que no solo sabe emitir una frecuencia, sino vivir en ella. Lo que estás a punto de aprender ahora es el entrenamiento vibracional definitivo. Una serie de prácticas que se integran en 3 momentos clave del día: al despertar, al mediodía y antes de dormir. Son ciclos en los que tu subconsciente está más abierto y, por tanto, tu señal puede instalarse más profundamente. Y cuando esa señal se vuelve constante, se convierte en una especie de huella energética imposible de ignorar. Pero si no lo haces bien,
Si lo haces solo por curiosidad o sin conciencia, la señal se disuelve. Por eso es tan importante que sigas hasta el final, porque lo que te voy a mostrar a continuación es el núcleo real del cambio, la herramienta que hace que esa persona no solo te piense, sino que te necesite, que te busque, que te sienta como una falta vital. Pero para lograrlo necesitas comprender cada detalle, cada paso, cada ajuste. Y si te vas ahora, si no ves esta parte, simplemente no vas a lograr el resultado. Quédate hasta el final de este video, porque si te desconectas ahora, te perderás la información que convierte todo esto en una experiencia real. Y créeme, lo que viene es lo que hace que tu vibración se vuelva inolvidable. Cuando empiezas a dominar tu frecuencia interna, cuando te conviertes en alguien capaz de sostener su estado emocional independientemente de lo que ocurra afuera, te vuelves magnético. Y no porque estés haciendo algo para atraer a esa persona, sino porque te has convertido en una presencia coherente. Una vibración limpia, fuerte, que el campo reconoce como estable. Y lo estable es irresistible en un mundo donde casi todo vibra desde la confusión y la carencia. Esto tiene una explicación científica. El campo electromagnético del corazón humano, medido por tecnologías como las del HeartMath Institute, es hasta 5000 veces más potente que el del cerebro. Y ese campo no se queda dentro de ti. Se expande, se proyecta, se entrelaza con los campos de las personas con las que has compartido vínculos emocionales. Por eso, cuando tú cambias la información que emites desde el corazón, cuando pasas de emitir tristeza y necesidad a emitir amor y certeza, ese cambio no solo te transforma a ti, transforma al otro. Es en ese instante donde se activa lo que algunos llaman el efecto eco. El otro empieza a sentir lo que tú estás sosteniendo emocionalmente, no porque lo piense conscientemente, sino porque su sistema nervioso empieza a recibir esas señales sutiles, como un susurro energético que no puede identificar, pero que lo conmueve. Siente algo, no sabe qué, pero lo siente, como si tú estuvieras cerca, como si hubieras regresado pero desde otro lugar, desde otra dimensión de presencia. Y aquí aparece uno de los conceptos más transformadores que enseñan tanto Dispenza como otros pioneros en neurociencia energética: la sustitución vibracional. Este principio te enseña que cada vez que tú piensas en esa persona desde la necesidad, estás debilitando tu campo. Pero si en vez de eso transformas ese pensamiento en una emoción elevada, por ejemplo, recordando una escena amorosa no con tristeza, sino con gratitud, tu sistema se reprograma. Empieza a asociar tu imagen con bienestar. Y eso es exactamente lo que el otro también empieza a experimentar. Es como reescribir el guión emocional compartido entre ustedes. Tú dejas de ser un recuerdo doloroso y comienzas a volverte una referencia emocional positiva. Su subconsciente no entiende por qué, pero empieza a extrañarte. No por lo que pasó, no por lo que dijiste, sino por lo que ahora representa tu vibración. Y esa nueva vibración es lo que comienza a ocupar espacio en su mente, incluso cuando intenta distraerse. Esto, además, se refuerza con el poder del ritual energético nocturno. Muchos estudios han demostrado que justo antes de dormir, el cerebro entra en una frecuencia teta, profundamente receptiva. Y es ahí, en esos minutos antes de que la mente racional se apague, donde tu campo tiene más poder para enviar una señal clara y emocionalmente coherente. Por eso, una práctica que miles de personas están haciendo cada noche y que tú también aprenderás es visualizar. No una escena perfecta, sino una emoción perfecta. No ver al otro venir, sino sentir cómo tú ya estás vibrando como si todo estuviera bien, como si ya fueras la fuente de esa conexión, como si ya no faltara nada. Y ahí, justo ahí, es donde ocurre la verdadera manifestación, cuando ya no necesitas que aparezca, pero igual lo sientes cerca. Cuando ya no esperas el mensaje, pero vives como si ya lo hubieras recibido. No es engañarte, es programarte. Es habitar la frecuencia del resultado antes de que el resultado llegue, porque así funciona el campo cuántico. No responde al deseo,
responde al estado del ser. Ahora bien, hay una pregunta que muchas personas se hacen cuando empiezan a experimentar este tipo de resultados. ¿Y si esto es solo una coincidencia? ¿Y si el otro me buscó porque sí? La mente racional siempre va a intentar explicar lo inexplicable. Pero lo que tú necesitas entender es que el universo no funciona con coincidencias, funciona con vibraciones. Y todo lo que aparece en tu vida es una consecuencia directa del campo que estás emitiendo. Cuando tú cambias ese campo, cambia tu realidad. No hay misterio, solo causa y efecto energético. Pero cuidado, porque justo en ese momento en que todo comienza a alinearse, es cuando más fuerte debe ser tu práctica. Es cuando más firme debes mantenerte en tu nueva identidad energética. Porque es fácil volver atrás. Es fácil caer en el juego de las señales, en la espera, en la ansiedad por controlar. Y cuando haces eso, empiezas a vibrar desde el viejo tú, y el campo lo detecta, y el otro también. Por eso, en la próxima parte, vamos a trabajar en el sello vibracional. Esta técnica es la que impide que todo lo que has construido se disuelva. Es lo que hace que el cambio sea permanente. Que la presencia que ahora sientes en ti se convierta en una constante en la mente del otro. Pero para eso debes quedarte. Porque si te vas ahora, si cortas el proceso aquí, si te saltas la parte que estabiliza tu nueva frecuencia, todo lo que has logrado hasta ahora puede desvanecerse. Aún queda información esencial que no conoces, y sin ella no vas a conseguir el resultado. Así que quédate hasta el final del video, porque lo más potente todavía está por manifestarse. Y si has llegado hasta aquí, ya puedes sentirlo, lo sabes. Hay algo en tu interior que empieza a cambiar. Ya no se trata solo de entender el proceso, de teorizar la energía o imaginar posibles resultados. Empiezas a sentir en tu cuerpo lo que significa estar en coherencia. Tu respiración es distinta, tu postura es distinta, hasta tus pensamientos comienzan a organizarse con más claridad. Y eso, aunque no lo creas, ya está generando un efecto. Porque cuando tú te transformas desde adentro, todo tu campo comienza a enviar un nuevo tipo de información al universo y a esa persona. Lo que no solemos entender, porque no nos lo enseñaron, es que cada pensamiento cargado de emoción crea un campo magnético. Ese campo viaja más allá de tu cuerpo, se proyecta y se entrelaza con los campos de las personas con las que has tenido un vínculo fuerte. Sobre todo cuando ese vínculo emocional ha sido intenso, cuando han compartido momentos donde hubo vulnerabilidad real. En esos casos, la conexión permanece. No importa cuántos días hayan pasado, no importa cuántos silencios. El canal energético sigue abierto. Solo necesita una señal coherente para reactivarse, y tú, ahora, estás aprendiendo a enviar esa señal. Aquí es donde entra un concepto que pocas personas conocen, pero que es clave para activar la respuesta subconsciente del otro: la presencia simbólica. Este principio sostiene que hay elementos físicos o emocionales que se quedan anclados en la memoria emocional del otro. Por ejemplo, una canción, un lugar, una palabra que tú repetías, un aroma, una sensación. Todo eso, aunque no lo recuerde conscientemente, forma parte de la red neuronal que su cuerpo ha asociado contigo. Y cuando tú comienzas a reactivar esas asociaciones desde tu vibración, desde tu coherencia emocional, esos símbolos regresan a él o ella con fuerza. Y lo hacen en momentos inesperados, al despertar, en mitad del día, antes de dormir. No como un pensamiento suelto, sino como una emoción. Y las emociones, como sabes, no se razonan. Se sienten, se viven, se buscan. Lo fascinante es que cuando esa persona comienza a sentir tu presencia simbólica sin explicación, su sistema nervioso se inquieta, busca la fuente, busca el origen de esa emoción, pero no lo encuentra fuera, porque ya no estás. Y esa ausencia cargada de presencia es la combinación más poderosa que existe, porque no estás físicamente, pero tu energía sigue vibrando en su campo. No estás escribiendo, pero tu imagen aparece en su mente. No estás tocando,
pero tu emoción se siente en su cuerpo. Aquí es donde muchos preguntan, ¿y si esa persona está con alguien más? ¿Y si ha seguido su vida? ¿Y si ya me olvidó? La respuesta es muy clara desde la física cuántica aplicadas a las emociones. Lo que alguna vez fue energía compartida, sigue vibrando en alguna parte. Y si tú elevas tu frecuencia lo suficiente, si te conviertes en una emisión constante de amor, paz, seguridad y plenitud, esa vibración reconfigura la memoria emocional que el otro tiene de ti. Y no importa con quién esté, porque no estás interfiriendo, no estás manipulando, solo estás siendo. Y cuando tú eres desde una frecuencia elevada, el campo se encarga de hacer lo demás. Pero atención, porque este punto es delicado. Aquí es donde más personas se sabotean sin darse cuenta. Empiezan a ver señales, sueños, sincronías, recuerdos repentinos, y entonces se desesperan. Piensan que ya deben actuar, que ya deben escribir, que ya deben hacer algo. Y no entienden que ese impulso no viene de la coherencia, sino de la ansiedad. Y si actúan desde ahí, desde esa vibración baja, todo lo que han construido empieza a debilitarse. El otro siente la incoherencia. Aunque no lo entienda, lo percibe y retrocede. Porque su cuerpo había comenzado a responder a una vibración alta. Y de repente, vuelve a sentir lo de antes. Expectativa, necesidad, presión. Y eso, el campo lo rechaza. Por eso es vital que aprendas a sostener la vibración, incluso cuando todo en ti quiera reaccionar. Este es el verdadero dominio energético. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente, de darte cuenta, instante a instante, desde dónde estás emitiendo. Porque cada vez que eliges permanecer en tu centro, estás reforzando el mensaje que ya enviaste al campo. Estás diciéndole al universo, esto no fue un intento, esta es mi nueva identidad. Y cuando esa identidad es coherente, constante y libre de expectativa, entonces el otro no tiene opción. Su sistema lo va a empujar inevitablemente hacia ti. Y sí, puede que no lo haga con palabras directas. Puede que no diga te extraño o no puedo dejar de pensarte. Porque muchas veces, la mente aún no alcanza a ponerle nombre a lo que el corazón ya está sintiendo. Pero lo vas a notar. Lo vas a ver en sus ojos si vuelve a mirarte. Lo vas a sentir en su voz si vuelve a hablarte. Y si no hay contacto, lo vas a ver en las señales. Porque el universo responde con precisión milimétrica a la vibración que sostienes. Cada canción que escuches, cada palabra que se repita, cada coincidencia que aparezca, será una confirmación. Pero aún no hemos terminado. Hay algo más que necesitas integrar para que todo esto funcione de manera sostenida. Se trata del pico vibracional sostenido. Es una técnica que te permite no solo alcanzar estados elevados de energía, sino mantenerlos el tiempo suficiente como para generar una reprogramación profunda en tu subconsciente y en el campo del otro. Porque no basta con elevarte por unos minutos, tienes que aprender a vivir ahí, a que esa emoción elevada no sea una visita, sino tu nuevo hogar. Y para lograr eso, en la siguiente parte del video, vamos a entrar en la práctica más transformadora de todas, el refuerzo vibracional por contraste. Es una herramienta que te enseña a crear momentos específicos del día en los que, intencionalmente, activas tu energía, la expandes y luego la retiras. Creas presencia. Y luego, provocas ausencia. Porque eso genera un vacío emocional que el otro no puede ignorar. Ese vacío, lejos de alejarlo, lo impulsa a buscar. Porque el ser humano está diseñado para llenar lo que percibe como una pérdida significativa. Y si tú lo has marcado desde una vibración elevada, entonces esa pérdida se vuelve insoportable. Pero si no conoces esta técnica, si no la aplicas correctamente, podrías generar el efecto opuesto. Por eso, es fundamental que no te vayas ahora. Porque lo que te voy a mostrar a continuación es lo que hace que tu energía deje de ser solo una presencia invisible y se convierta en una necesidad emocional constante.
Aún queda información clave que necesitas conocer. Y si no llegas hasta el final del video, simplemente no vas a lograr sostener el cambio. Así que quédate, porque lo más poderoso está a punto de revelarse. Y cuando comprendes que la energía no solo se transmite, sino que se instala en la memoria emocional del otro, te das cuenta de algo que lo cambia todo. No necesitas presencia física para dejar huella. Lo que verdaderamente perdura en alguien no son las palabras, ni siquiera los actos aislados, sino las emociones que provocaste en su cuerpo cuando estaba contigo. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Las neuronas espejo, encargadas de replicar estados emocionales ajenos, siguen activas incluso cuando no hay contacto. Es por eso que, si tú logras sostener una vibración emocional coherente, amorosa, elevada, esa persona, aunque no te vea, aunque no te escuche, aunque no te toque, puede comenzar a revivir desde su inconsciente sensaciones intensas asociadas a ti. Esto es lo que se conoce como resonancia cruzada, un fenómeno cuántico en el que, al tú modificar tu frecuencia interior, provocas que las conexiones sinápticas del otro reactiven recuerdos, imágenes y sensaciones que parecían dormidas. Pero esta vez, no vuelven como nostalgia. Vuelven con fuerza, como una necesidad emocional. Y cuanto más nítida y constante sea tu frecuencia, más difícil será para esa persona ignorarla. No se trata de convencer, se trata de provocar resonancia desde tu autenticidad. Porque la vibración no miente. El cuerpo del otro no responde a tus palabras. Responde a lo que siente cuando piensa en ti. Ahora bien, esta intensidad emocional que despiertas tiene que ser dirigida con cuidado. No basta con que te piense. Necesitamos que sienta que algo esencial le falta, que empiece a identificarte como una fuente de seguridad, inspiración o calma. Para eso, debes practicar lo que llamamos el anclaje sensorial indirecto. Es decir, elegir ciertas emociones clave, como ternura, paz o deseo, y provocarlas dentro de ti durante tu práctica energética diaria. No solo imaginarlas, debes sentirlas con todos tus sentidos, respirarlas, encarnarlas, y mientras las vives internamente, debes permitirte asociarlas con tu identidad. De esta manera, el campo comienza a emitir una señal coherente. Tú te conviertes en la fuente de eso que esa persona necesita, no porque se lo digas, sino porque su cuerpo lo recuerda, porque tu vibración empieza a convertirse en su refugio emocional. Pero atención, hay un error común que muchas personas cometen en este punto. Cuando comienzan a sentir que el campo responde, cuando sueñan con esa persona o notan sincronías, bajan la intensidad de su práctica, se relajan, creen que ya lo han conseguido. Pero lo que no saben es que las primeras señales no son el resultado final. Son apenas el comienzo del reordenamiento del campo. Es el eco de tu vibración comenzando a tocar las fibras sutiles del vínculo. Si tú abandonas el proceso justo ahí, lo que haces es cortar la energía en su momento más delicado. Lo que parecía un inicio de conexión se desvanece. Y entonces viene la frustración. ¿Por qué se alejó de nuevo? ¿Por qué dejó de sentirme? Y la respuesta siempre es la misma. Porque tú dejaste de sostener el campo. Por eso es fundamental comprender que el trabajo energético no termina cuando empiezan a llegar las señales. De hecho, ahí es cuando más debes intensificar tu práctica. Porque ahora el campo está abierto, receptivo, maleable. Y lo que tú hagas en esos días, lo que vibres, lo que pienses, lo que sientas, se instala con más profundidad que nunca. Es la etapa que llamamos cristalización vibracional. Es cuando el otro no solo empieza a recordarte, sino a reconocerte como parte esencial de su equilibrio emocional. Y una vez que ese reconocimiento se instala, es casi imposible de borrar. Pero para llegar a ese punto necesitas más que intención. Necesitas estructura, rutina, y por eso, en la próxima sección, vamos a entrar en la creación de tu secuencia energética personalizada.
Un conjunto de ejercicios diseñados específicamente para activar tu sistema nervioso parasimpático, elevar tu frecuencia cardíaca coherente y programar tu subconsciente para que cada día sea una emisión estable de la vibración que deseas sostener. Porque sin un plan, la energía se dispersa. Pero con una práctica clara, tu campo se convierte en una corriente emocional que arrastra todo a su favor. Y aquí te lo repito con total claridad. Este no es un proceso de ver qué pasa. Es un proceso de creación deliberada de realidad. De tomar el control de tu energía con tanta conciencia que dejas de ser un efecto y te conviertes en la causa. Porque tú no estás aquí para mendigar amor. Estás aquí para recordarle al otro lo que es el amor real, profundo, auténtico. Y ese amor, cuando vibra alto y se sostiene el tiempo suficiente, no necesita palabras. Se convierte en una presencia que no se puede ignorar. Pero cuidado, todo esto puede colapsar si no sabes qué hacer cuando el otro finalmente se manifieste. Porque cuando esa persona te busque, cuando aparezca de forma confusa o vulnerable, tu respuesta determinará si el vínculo se renueva o se repite el patrón de siempre. Y para no caer en la vieja dinámica, necesitas anclar tu nueva identidad energética. Necesitas saber cómo comportarte, qué decir, cómo responder desde la vibración que has creado, no desde tus heridas. Esa es la fase final de este proceso, y es precisamente lo que vamos a abordar en la próxima parte del video. Porque aún falta lo más importante. Aún queda información esencial que necesitas integrar para sostener esta conexión de manera natural, estable y magnética. Y si no te quedas hasta el final, si abandonas ahora, si te pierdes el cierre de este entrenamiento energético, simplemente no lo vas a lograr. Quédate, porque lo que viene es lo que lo transforma todo, y es en este punto donde muchas personas fallan sin saberlo, porque creen que el proceso de atraer, de manifestar o de reconectar energéticamente con alguien, termina en el momento en que esa persona reaparece, pero lo que no entienden es que esa reaparición, ese mensaje, ese sueño contigo y no sé por qué, no es la meta, es apenas el umbral. El punto de entrada a una nueva realidad vibracional que debe ser cuidada, alimentada, sostenida. Porque si tú no estás preparado vibracionalmente para recibir eso que has estado llamando, el campo lo detecta. Y entonces lo que parecía una manifestación comienza a diluirse como agua entre los dedos. No porque no haya funcionado, sino porque no supiste sostener la nueva frecuencia desde la que llegó. Aquí es donde entra uno de los conceptos más poderosos de toda esta práctica, la integración vibracional consciente. Es decir, aprender a vivir desde la nueva identidad que tú mismo creaste con tu energía. No puedes atraer a alguien desde una versión elevada de ti y luego, cuando aparece, responder desde tus heridas, tu inseguridad o tus viejos patrones de miedo. Eso genera un cortocircuito energético. La coherencia que habías alcanzado se rompe. Y el otro, sin saber cómo explicarlo, siente que ya no estás vibrando igual. Y eso lo aleja. Porque lo que lo atrajo no fue tu estrategia, fue tu vibración. Por eso, en el siguiente tramo de este proceso, vamos a trabajar en una herramienta esencial, el anclaje vibracional en la interacción. Una técnica que no solo te permite mantener tu energía alineada cuando el otro reaparece, sino que además fortalece el vínculo energético desde un lugar de poder interno. Esta práctica se basa en responder desde la expansión, no desde la expectativa. Desde la presencia, no desde la urgencia. Porque si tú puedes mantenerte firme en tu frecuencia, incluso frente a la persona que tanto deseabas, entonces no solo consolidarás la conexión, la elevarás. Y es aquí donde debes comprender algo muy importante. El vínculo energético que compartes con esa persona ya no es el mismo. Si has llegado hasta este punto del proceso, si has sostenido tu práctica, si has trabajado en ti con honestidad, entonces has transformado tu campo completamente. Y eso significa que el canal que los conecta también ha cambiado. Ahora estás vibrando desde otra dimensión emocional,
Una dimensión donde ya no buscas que te amen para sentirte completo, sino que emites amor porque ya lo eres. Y ese tipo de amor no puede ser ignorado. En este nivel, la conexión ya no depende de lo que el otro haga o diga. Depende únicamente de lo que tú sostienes. Y por eso, cuando él o ella se acerca, debes recordar que no estás recibiendo una validación. Estás presenciando el reflejo de tu nueva identidad energética. Esa persona te está sintiendo diferente y se siente atraída, no porque estés disponible emocionalmente de la misma manera de antes, sino porque ahora representas algo que su subconsciente reconoce como valioso, elevado, necesario. Ya no eres una necesidad emocional, eres una frecuencia que transforma. Pero cuidado. Aquí entra el siguiente desafío vibracional. No rebajar tu frecuencia para que el otro se sienta cómodo. Porque muchas veces, cuando la persona reaparece confundida, vulnerable o incluso insegura, tu impulso automático puede ser bajar el tono, suavizarte, volver a ser quien eras para que él o ella no se asuste. Pero eso es un error. Tu nuevo campo no necesita disfrazarse, no necesita complacer. Necesita sostenerse tal cual es, porque solo así el otro podrá elevarse también. Recuerda esto, el amor de alta frecuencia no es cómodo, es expansivo, y la expansión incomoda al ego, pero enamora al alma. Y eso es lo que estás generando ahora. Una atracción que no se basa en la carencia, sino en la expansión emocional, en el crecimiento vibracional. Y cuando tú aprendes a vivir desde ahí, no solo haces que te busquen, haces que quieran quedarse, no por necesidad, sino por resonancia. Y si aún no lo has notado, lo que estás haciendo aquí va más allá de una relación. Estás entrenando tu campo energético para convertirse en un canal de creación consciente. Estás aprendiendo a dirigir tu energía con intención, con profundidad, con maestría emocional. Y eso te sirve no solo para atraer a una persona, te sirve para atraer todo lo que esté alineado con tu nueva frecuencia. Oportunidades, encuentros, conexiones, caminos. Porque cuando tú vibras alto de forma constante, la vida entera empieza a reorganizarse para igualarte. Por eso, en la próxima parte del video, vamos a integrar lo que llamamos el ciclo de estabilización cuántica. Es una secuencia de 3 pasos que te permite proteger tu frecuencia de sabotajes internos, como la duda, el miedo o la impaciencia, y mantener tu campo tan claro, tan limpio y tan potente que ya no solo estás atrayendo, estás eligiendo. Porque cuando tú dominas tu vibración, el deseo deja de ser búsqueda y se convierte en selección. Tú decides desde la calma, no desde el vacío. Pero para llegar ahí, necesitas saber algo más. Aún falta una pieza clave, una parte del proceso que solo unas pocas personas conocen y practican: el desdoblamiento energético intencional. Una técnica avanzada que permite proyectar tu conciencia emocional en momentos específicos del día en los que el inconsciente del otro está más receptivo, especialmente durante las madrugadas, entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando el cerebro entra en un estado de hiperreceptividad. Si aprendes a emitir desde tu vibración en esos momentos, con una intención clara, una emoción elevada y una visualización limpia, puedes generar una impresión tan profunda en su sistema que despertará con la sensación física de que necesita verte, hablarte, buscarte, y no sabrá por qué, solo sabrá que no puede ignorarlo. Esta técnica, junto con todo lo que hemos trabajado hasta ahora, forma parte de la fórmula completa que transforma tu energía en presencia, en eco emocional, en una frecuencia tan viva que se vuelve parte de su realidad interna. Pero si te vas ahora, si abandonas el video antes de terminar, si no conoces esta última técnica, todo lo que has hecho hasta ahora podría quedarse en una atracción momentánea, y no en una conexión duradera. Así que quédate, porque lo que te voy a mostrar a continuación no es solo la parte final, es la más poderosa, la que convierte todo este trabajo en un lazo energético que no se puede romper. Y si no estás ahí para recibir esa información,
Si te desconectas antes, simplemente no lo vas a lograr. Y ahora que tu energía comienza a expandirse de forma sostenida, que ya no depende de lo externo para validarse, entras en una fase superior del proceso, la fase de retroalimentación energética. Esta etapa es crítica porque aquí es donde el campo empieza a devolverte con claridad lo que has sembrado. No es casualidad si comienzas a notar movimientos a tu alrededor, si personas del pasado reaparecen, si esa persona que querías atraer empieza a manifestarse en sueños, en conversaciones ajenas, en señales repetidas. Todo eso es un lenguaje. El lenguaje del campo cuántico. Y si no sabes cómo leerlo, podrías interpretarlo desde la ansiedad, reaccionar desde la duda y perder el equilibrio que tanto esfuerzo te ha costado construir. Aquí es donde necesitas comprender el principio de reflejo simbólico, uno de los fenómenos más fascinantes en física aplicada a la conciencia. Este principio dice que todo lo que empieza a moverse en tu entorno no es un evento aislado, sino un reflejo simbólico de lo que tú ya estás vibrando de forma consistente. Si sueñas que esa persona te abraza, si ves su nombre repetido en lugares aleatorios, si sientes su presencia cerca sin razón aparente, es porque tu energía ya está tocando su campo interno. Y él o ella lo percibe, incluso si no tiene herramientas para entenderlo racionalmente. Este reflejo simbólico no solo te confirma que el proceso está funcionando, sino que también te muestra tu propio nivel de coherencia. Porque si el símbolo que recibes activa paz, certeza o gratitud, entonces estás vibrando alto. Pero si lo que sientes es urgencia, angustia o desesperación, entonces todavía hay una parte de ti que necesita integrar algo más profundo. Y ese algo suele ser el paso más olvidado: el perdón energético. Muchos creen que el perdón es solo un acto mental o emocional, pero en realidad, desde la neurobiología y la física energética, el perdón es una liberación del campo. Es cuando tú decides soltar no solo lo que pasó, sino también la carga vibracional que quedó almacenada en tu cuerpo. Porque mientras sigas emitiendo desde el resentimiento, desde la herida no resuelta, estás bloqueando la entrada de una nueva versión de ese vínculo. No importa cuánto visualices, cuántas meditaciones hagas, cuántos decretos repitas, si no hay espacio en tu campo, lo nuevo no puede entrar. Por eso, en la próxima parte del video, vamos a trabajar en una técnica profunda y liberadora: la resignificación cuántica del pasado. Esta herramienta no solo te ayudará a soltar el dolor, sino que convertirá cada recuerdo difícil en una frecuencia útil, transformadora. Es la alquimia emocional. Es cuando tú conviertes la historia en impulso, el error en sabiduría, el dolor en apertura. Y lo que ocurre cuando logras esto es mágico. El canal energético entre tú y esa persona se limpia, se abre, se vuelve nítido. Y en ese momento, cuando tu vibración ya no está condicionada por heridas, sino impulsada por expansión, es cuando el otro comienza a sentir no solo que algo le falta, sino que algo dentro de sí le dice que tú has cambiado. No lo racionaliza, no lo entiende, pero lo percibe, y eso lo mueve. Este movimiento puede manifestarse de muchas maneras, a veces como un mensaje inesperado, otras veces como una presencia física, o incluso como un cambio radical en su actitud. Lo importante es que entiendas que ese movimiento no es el resultado, es solo una muestra, una evidencia de que tu vibración ya está teniendo efecto. Pero aún así, no debes dejarte llevar por la emoción. No debes soltar tu práctica, porque la energía que empieza a regresar necesita ser guiada, necesita estructura, y para eso existe el contenedor vibracional. Este contenedor es una práctica que aprenderás más adelante en este entrenamiento. Es una técnica que te permite sostener el retorno energético sin desbordarte, sin caer en viejas dinámicas, sin perder el eje. Porque si no tienes un contenedor fuerte, puedes recibir el contacto de esa persona y luego volver a caer en los patrones que destruyeron el vínculo en primer lugar. Y eso sería no solo doloroso,
sino una señal de que aún no estás listo para recibir lo que pediste. Recuerda que el universo nunca te da lo que deseas, te da lo que estás preparado para sostener. Y por eso, lo que viene ahora es tan importante. Vamos a trabajar en la activación de la presencia energética dominante, un estado interno donde tú ya no reaccionas a lo que pasa afuera, sino que haces que lo que pasa afuera reaccione a ti. Cuando logras esto, tu vibración se convierte en una constante, en un canal abierto, en una señal que no fluctúa, que no se diluye, que no se corrompe por las circunstancias. Y cuando tú te conviertes en una presencia dominante dentro del campo emocional del otro, ese otro ya no puede evitar pensar en ti, ya no puede seguir ignorando la conexión. Porque la energía que tú sostienes comienza a instalarse como una necesidad emocional, como un refugio, como una llamada a casa. Pero aquí, justo aquí, es donde ocurre algo extraordinario. Cuando tú ya no estás esperando el mensaje, cuando ya no te importa si aparece o no. Es cuando aparece, y cuando aparece, lo hace desde otro lugar. Lo hace con otra energía. Lo hace tocado por tu vibración, pero sin saber por qué. Y ese es el punto de inflexión. El momento en que la atracción mental se transforma en necesidad emocional. Y eso, si sabes cómo sostenerlo, se convierte en un vínculo profundo, duradero y transformador. Pero si no sabes qué hacer con esa energía cuando llegue, si no sabes cómo responder sin caer, si no sabes cómo seguir elevándote sin cerrarte, puedes perder todo el proceso. Por eso, lo que te voy a enseñar a continuación es fundamental. Es el cierre vibracional que completa el ciclo. Es lo que te permite no solo atraer, sino mantener. No solo conectar, sino crear un nuevo vínculo desde la versión más elevada de ti. Aún falta esa parte clave. Aún falta esa última pieza que convierte este proceso en algo irreversible. Así que quédate hasta el final del video, porque si no llegas, si no completas esta fase, simplemente no lo vas a lograr. Lo que viene ahora es lo que hace que tu energía ya no solo sea sentida, sino necesaria. Y es aquí donde comenzamos a entrar en la parte más profunda del trabajo energético, la codificación vibracional subconsciente. Porque hasta ahora, todo lo que hemos hecho, la coherencia cardíaca, la presencia simbólica, el desapego cuántico, te ha llevado a un punto donde ya puedes emitir una señal clara al campo. Pero lo que viene ahora es lo que hace que esa señal no solo sea constante, sino también irresistible. Estamos hablando de instalar tu vibración dentro del sistema subconsciente de la otra persona, no como una idea pasajera, no como un recuerdo esporádico, sino como una emoción anclada, como una necesidad emocional integrada. Y eso no se logra con acciones externas, eso se logra desde dentro. Para que lo entiendas con claridad, el subconsciente humano está constantemente buscando estabilidad emocional. Cuando encuentra una frecuencia que lo hace sentir bien, que le transmite paz, seguridad, expansión, tiende a aferrarse a ella, a regresar, a repetirla, porque eso le da dirección, propósito, regulación interna. Si tú, desde tu práctica vibracional, logras convertirte en esa frecuencia estable, en esa fuente de bienestar, en ese canal de calma y plenitud, entonces te vuelves adictivo para su sistema nervioso. No desde la mente, desde el cuerpo, desde la emoción. Y esto tiene respaldo científico. Estudios sobre neuroplasticidad y regulación emocional han demostrado que las emociones repetidas y sostenidas durante al menos 21 días reconfiguran las redes neuronales. Es decir, el otro comienza a asociar inconscientemente ciertos estados internos contigo. Si tú te conviertes en su referencia de paz, de deseo, de ternura, su subconsciente lo recordará incluso en medio del silencio, incluso si intenta olvidarte, porque ya no se trata de ti como persona. Se trata de lo que representas energéticamente, de lo que haces que sientas sin estar presente. Pero para llegar a ese nivel de impacto, necesitas dominar la técnica de la emisión sensorial invertida. Esta es una de las herramientas más avanzadas dentro del enfoque vibracional.
Se basa en generar, dentro de ti, una escena emocional tan vívida, tan sensorial, tan real, que tu cuerpo y tu campo emitan esa frecuencia como si estuviera ocurriendo en este mismo instante. Y cuando sostienes esa imagen durante más de 68 segundos, con respiración profunda, enfoque total y corazón abierto, el campo cuántico la registra como una frecuencia viva, una emisión pura, una señal coherente que viaja directamente al inconsciente del otro. Y no necesitas visualizar una conversación perfecta, ni imaginar que vuelve y te dice lo que sueñas escuchar. Basta con que sientas en ti la emoción de ya estar vinculado, de ya ser elegido, de ya estar completo. Esa sensación es el mensaje. Esa coherencia es la carta que el universo entrega por ti, sin palabras, sin contacto, sin ruido. Pero aquí hay un detalle que marca toda la diferencia. Mientras haces esta práctica, no puedes estar esperando resultados. No puedes mirar el reloj ni revisar el teléfono después, porque eso rompe la frecuencia. Eso devuelve tu campo a la energía de la necesidad. Y como ya sabes, la necesidad emite carencia. El desapego emocional no es un lujo, es un requisito, solo cuando te conviertes en la fuente de eso que deseas recibir. Cuando lo sientes sin que tenga que llegar desde afuera, el campo lo manifiesta como respuesta natural, no como milagro, como consecuencia. Ahora bien, muchas personas preguntan, ¿y si nunca responde? ¿Y si no vuelve? ¿Y si esta energía no genera efecto? Esa pregunta, en realidad, viene del miedo, no de la coherencia. Y el miedo es la frecuencia que más contamina el campo. Por eso, el siguiente paso en este proceso es la purificación emocional. Aprender a detectar las interferencias vibracionales que estás emitiendo sin darte cuenta. Porque no basta con hacer las prácticas, también necesitas limpiar tu vibración de emociones residuales. Inseguridad, duda, apego, control. Y esto lo haremos con una técnica específica llamada desbloqueo emocional vibracional. Una herramienta sencilla pero potentísima que te permitirá detectar cuándo estás bajando tu frecuencia y cómo elevarla de inmediato. Y lo más hermoso de todo esto es que, cuando limpias tu vibración y mantienes la coherencia durante un ciclo completo, mínimo 21 días de práctica consciente, algo en el campo se reorganiza de manera irreversible. No solo comienzas a atraer más sincronías, más señales, más respuestas, sino que tú mismo cambias por dentro. Tu identidad energética se reconfigura. Tu historia emocional deja de girar en torno al dolor y comienza a girar en torno a tu poder. Ya no eres quien pide amor. Eres quien lo irradia. Eres quien se convierte en amor. Y es desde ahí, desde esa versión de ti, que el otro no solo te siente, te necesita. Porque algo en su sistema se desestabiliza al no tenerte. No porque le faltes tú, sino porque ya no recibe esa vibración. Y ese vacío se convierte en una urgencia emocional, en un impulso que no puede explicar. Y es en ese momento donde se activa lo que muchos llaman el punto de retorno vibracional. Esa etapa en la que el otro se mueve, no desde la razón, sino desde la necesidad emocional de volver a conectar con aquello que tú representas. Y cuando eso ocurre, todo lo que tú buscabas se vuelve inevitable, pero solo si sabes sostenerlo. Por eso, lo que viene a continuación es absolutamente esencial. Vamos a construir lo que llamamos el ritual cuántico de consolidación, una secuencia de hábitos energéticos diarios que estabilizan tu campo, blindan tu vibración ante interferencias externas y te permiten sostener tu poder incluso cuando esa persona reaparezca. Porque el verdadero éxito no está en atraer, está en mantener tu energía sin perderte a ti mismo en el proceso. Y aún queda más, mucho más. Información clave que necesitas comprender para que este proceso funcione de principio a fin. Si te vas ahora, si te desconectas justo aquí, te perderás la parte más importante: cómo convertir tu presencia energética en un canal emocional constante dentro del subconsciente del otro. Una frecuencia imposible de ignorar. Así que quédate,
porque lo que estás a punto de descubrir es lo que convierte esta energía en una experiencia real. Y justo cuando empiezas a sostener esa energía día tras día, cuando el ritual se vuelve parte de ti, sucede un fenómeno fascinante. Comienzas a convertirte en un imán, no solo para esa persona, sino para todo lo que vibra en esa nueva frecuencia que habitas. Y aquí es donde debes prestar muchísima atención, porque a partir de este punto, tu campo energético ya no es el de una persona que quiere atraer algo externo. Ahora es el de alguien que está activamente moldeando la realidad desde dentro. Este es el salto cuántico que cambia tu vida. El momento exacto en que dejas de ser víctima de tus emociones y pasas a ser su creador consciente. Lo que estás haciendo con cada práctica diaria, con cada visualización sentida, con cada momento de desapego sostenido, es reconfigurar las conexiones energéticas que existen entre tú y esa persona. Porque sí, cada vínculo deja huellas en el campo cuántico, como hilos invisibles que siguen transmitiendo información, incluso cuando ya no hay contacto físico. Si alguna vez compartieron un vínculo emocional fuerte, ese canal sigue ahí. No se corta con la distancia, ni con el tiempo, ni siquiera con la voluntad. Lo que cambia es la calidad de la información que viaja por ese canal. Y cuando tú cambias tu frecuencia, esa persona empieza a recibir nuevos impulsos, nuevos registros energéticos que activan respuestas diferentes. ¿Y qué ocurre cuando esos nuevos impulsos se mantienen en el tiempo? El cuerpo del otro comienza a buscarte, no como antes, no desde la mente racional que se pregunta qué está pasando, sino desde las emociones profundas que no saben mentir. Su sistema nervioso empieza a recordarte como una sensación, no como una historia. Y ahí es donde se activa una de las leyes más poderosas del vínculo humano, la ley del reflejo emocional. Lo que el otro siente sin entender, lo asocia contigo, porque tú lo sembraste, porque tú lo sostuviste, porque tú lo transformaste. Pero esto no es casual, no es automático, no ocurre por repetir frases ni por ver este video una vez. Este tipo de reprogramación energética ocurre cuando tú, desde la constancia y la intención consciente, decides practicar una y otra vez la presencia emocional vibratoria. Y no importa si la otra persona está en otra ciudad, en otra relación, en otro momento vital. Si la conexión alguna vez fue real, si el canal está activo, tu nueva energía puede penetrar las barreras del ego, del orgullo y del olvido. Porque no estás hablando con su mente, estás hablando con su alma. En esta etapa del proceso también es clave introducir un nuevo componente, la autorregulación vibracional. Porque a medida que empieces a ver señales externas, mensajes, sueños, nombres, incluso encuentros físicos, puede surgir una trampa muy común, la sobreexcitación. Ese subidón emocional que te hace pensar, ya está ocurriendo. Y entonces te relajas, bajas la guardia, dejas de practicar, comienzas a mirar hacia afuera en vez de hacia adentro. Y eso, aunque no lo creas, puede detener completamente el flujo de energía. Porque tu campo, que venía fortaleciéndose, se debilita cuando vuelve a depender del estímulo externo. Tu coherencia se interrumpe cuando regresas a la validación. Aquí es donde necesitas entrar en un entrenamiento más fino, más maduro. Aprender a sostener tu frecuencia incluso cuando la realidad externa te da señales. Especialmente cuando lo hace, porque ahí es donde demuestras al campo que estás preparado. Que tu energía no fluctúa con lo que pasa, sino que es estable por lo que eres. Y cuanto más estabilidad emocional sostienes frente al movimiento externo, más profundo se graba tu frecuencia en el inconsciente del otro. No como un impulso pasajero, sino como una presencia sólida, como una necesidad emocional que no encuentra reemplazo. En este punto, introduciremos una técnica de estabilización de respuesta vibracional llamada eco energético. Esta herramienta te enseña cómo aprovechar los momentos en los que la otra persona se manifiesta, ya sea con un mensaje, una mirada, una aparición inesperada, para reforzar tu campo en lugar de dispersarlo. Porque la mayoría,
Al recibir esa señal que tanto esperaban, lo arruinan. Se vuelven reactivos, ansiosos, hablan desde el miedo, buscan asegurar algo. Y el otro, sin saber por qué, siente una incoherencia y se aleja. No porque no sienta, sino porque el campo ya no vibra igual. Pero tú no vas a caer ahí, porque vas a entrenarte para que cada vez que algo se mueva afuera, tú puedas anclarte más adentro, para que cada paso que esa persona dé hacia ti, tú respondas desde tu nueva identidad, no desde tus viejos patrones. Y así, lo que comienza como una reacción energética, se convierte en una reconexión emocional real, profunda, imparable. Y aquí es donde se produce el fenómeno más potente de todos, la fusión vibracional. Es cuando ambos sistemas, el tuyo y el suyo, empiezan a igualarse, a sincronizarse, a reflejarse mutuamente. Y eso no se siente como un pensamiento, ni siquiera como un deseo. Se siente como una certeza, como una urgencia emocional, como una atracción que ya no depende de recuerdos, de heridas o de estrategias, sino de una frecuencia compartida que se ha vuelto más fuerte que cualquier distancia, más clara que cualquier historia pasada. Pero para sostener este estado, falta algo más, una técnica final, una estructura energética que sella todo el proceso y lo protege de la duda, del desgaste, del autosabotaje. Y eso lo vamos a trabajar en la parte más importante de este video, la consolidación vibracional consciente. Un cierre poderoso que no solo mantiene lo que has creado, sino que lo amplifica, que convierte tu nueva energía en una huella emocional permanente en el subconsciente del otro. Así que no te vayas ahora, no te desconectes justo aquí, porque lo que viene a continuación es la parte que hace que todo este trabajo no solo funcione, sino que dure. Aún queda información esencial por descubrir. Información que si no ves, si no integras, puede hacer que todo lo construido se disuelva. Quédate hasta el final del video, porque lo que estás a punto de aprender es lo que hará que tu energía ya no solo se sienta, se necesite, se recuerde, se busque, sin poder evitarlo. Y cuando tu energía ya se ha vuelto constante, cuando la emisión de tu frecuencia se ha estabilizado en ese estado de coherencia, empieza a activarse una respuesta mucho más sutil, pero tremendamente poderosa en el campo compartido con esa persona. La disonancia vibracional. Esto sucede cuando, al haber cambiado tú tan profundamente, el otro empieza a percibir un desajuste interno, aunque no tenga contacto contigo. Lo que antes era una dinámica estable, aun si era distante o dolorosa, ya no funciona igual. Su sistema estaba acostumbrado a tu presencia energética en un nivel específico, ansiedad, espera, dependencia emocional. Pero ahora ya no estás vibrando ahí. Has subido de nivel. Has roto el patrón. Y eso, aunque parezca pequeño, genera una descompensación dentro de su campo energético. Porque una parte inconsciente del otro, la parte sensible, intuitiva, conectada, empieza a buscar lo que solía recibir de ti, pero ya no lo encuentra. Y eso, lejos de hacerlo sentir cómodo, lo confronta, lo saca de su zona de control emocional. No entiende por qué empieza a pensar en ti con más frecuencia, por qué tu imagen regresa a su mente con fuerza, por qué te sueña incluso si no te ha mencionado en semanas. Y aquí es donde la energía hace su trabajo más profundo. Cuando tú te has retirado desde la suficiencia, desde la certeza, y no desde el castigo ni la manipulación. Este momento es crítico, porque ahora eres tú quien debe sostener la vibración más alta sin bajar a rescatar al otro del proceso que tú mismo activaste. Si lo haces, si lo interrumpes, si te adelantas, arruinas el efecto de retorno emocional. ¿Por qué? Porque el otro necesita sentir completamente el vacío energético que has dejado. Necesita atravesar esa fase de desorientación emocional, donde empieza a comprender, a través del cuerpo, no de la lógica, que algo le falta, que hay una pieza que no está,
que la frecuencia de bienestar que solías emitir ya no lo sostiene. Y es precisamente ese malestar, esa pequeña incomodidad emocional, lo que provoca el verdadero deseo de volver a conectar contigo. No porque lo busques, sino porque se ha vuelto inevitable. Y aquí es donde activamos el principio de retroalimentación vibracional expandida. Esta herramienta se basa en la repetición consciente y elevada de estados internos, no solo para reforzar tu frecuencia, sino para crear una estructura emocional cada vez más sólida dentro del campo compartido. Es decir, no solo haces que te piense, haces que cada vez que te piense, su cuerpo reaccione con una sensación positiva, cálida, de calma o deseo. Porque tú has codificado en el vínculo una frecuencia agradable. Has convertido tu energía en una referencia emocional segura. Esto, desde la neurociencia, se entiende como refuerzo asociativo. Si una persona siente alivio, serenidad o expansión cada vez que aparece tu recuerdo, entonces su sistema emocional empieza a vincularte con placer, con bienestar. Y el cerebro humano, por naturaleza, tiende a volver una y otra vez a aquello que lo regula emocionalmente. Esa es la razón por la que muchas veces sentimos una necesidad inexplicable de hablar con alguien, de buscarlo, de saber de él. No porque racionalmente lo necesitemos, sino porque energéticamente nos alivia. Y ese alivio es adictivo. Pero para lograrlo, necesitas un nuevo nivel de práctica, el entrenamiento de respuesta energética condicionada. Este entrenamiento es lo que garantiza que tú no solo vibres fuerte, sino que la frecuencia que emites tenga un impacto emocional preciso en el otro. ¿Cómo se logra? Mediante la práctica diaria de evocación emocional selectiva. Es decir, eliges conscientemente qué emoción quieres que el otro asocie contigo. Por ejemplo, inspiración, deseo, ternura, paz. Y luego la cultivas en tu cuerpo todos los días, a través de respiración, visualización, movimiento y presencia. Así, cada vez que el campo cuántico transmita tu señal, lo hará con una carga emocional clara, potente y coherente. Y no subestimes este detalle, porque no se trata solo de atraer, sino de entrenar al subconsciente del otro para que te identifique como fuente de una experiencia emocional única. Cuando logras esto, ya no eres un recuerdo, eres una experiencia sensorial, una emoción anclada, un código vibracional que su sistema busca inconscientemente, incluso en otras personas, sin lograrlo. Porque lo que tú estás cultivando es irrepetible, es genuino, es energético. Pero aún hay más, mucho más. Porque si quieres que esta conexión se mantenga viva a largo plazo, si quieres que no solo regrese, sino que quiera quedarse, no por necesidad, sino por resonancia, entonces necesitas conocer la última fase, la impresión vibracional permanente. Esto es lo que transforma un proceso energético en una transformación duradera. No basta con crear el impacto inicial, no basta con hacer que te piense. Necesitas dejar una huella energética que no se desvanezca con el tiempo, ni se disuelva con la rutina, ni se reemplace con nuevas distracciones. La impresión vibracional permanente se logra con una fórmula compuesta por 3 elementos: frecuencia elevada estable, rituales de refuerzo multisensorial y desapego activo. Es una práctica sutil, pero profundamente poderosa, en la que tu vibración se convierte en un espejo donde el otro ve, una y otra vez, lo mejor de sí mismo reflejado. Y eso, cuando sucede, crea una atracción imposible de romper, porque no estás siendo tú quien lo convence de regresar. Es su propia energía, resonando con la tuya, la que lo impulsa a volver. Pero esta parte final del proceso requiere guía, requiere exactitud. Y es precisamente lo que te voy a enseñar en los minutos que siguen, porque ahora que ya sabes cómo emitir, sostener y estabilizar tu campo, falta la técnica que lo consolida, la técnica que lo vuelve inevitable, la práctica que hace que esa persona no solo te recuerde con cariño, sino que te extrañe con intensidad, te busque con urgencia y te sienta como una necesidad emocional que no puede ignorar. Así que quédate.
porque lo que viene a continuación no es un cierre. Es la culminación energética de todo este proceso. Es el punto de integración, el momento donde el cambio interior se vuelve cambio exterior. Y si no te quedas hasta el final, si te vas ahora, si te pierdes esta última clave, simplemente no lo vas a lograr, porque aún queda información esencial, información que transforma lo que has sentido, en lo que vas a vivir, y a medida que avanzamos hacia esta fase final del proceso, se vuelve indispensable comprender que no todo lo que emites se mide solo en lo que sientes o piensas conscientemente. Existe un componente mucho más profundo, tu memoria emocional energética. Este es uno de los pilares menos hablados dentro del trabajo vibracional, pero es uno de los más poderosos. Tu cuerpo, tu campo, tu energía recuerdan. Y esa memoria se convierte en una señal activa, constante, que influye directamente en lo que atraes, en lo que despiertas en el otro, y en cómo el campo responde a tus intenciones. La memoria emocional no está compuesta solo por lo que viviste con esa persona, sino por lo que creíste sobre ti mismo durante esa experiencia. Si alguna parte de ti todavía asocia ese vínculo con abandono, rechazo, no merecimiento o dolor, esa carga energética seguirá enviando una frecuencia que interfiere silenciosamente con todo lo que has venido trabajando. Por eso, el siguiente paso es limpiar esa memoria, reconfigurar el significado que tiene esa conexión en tu inconsciente y elevarlo a un nuevo nivel. Esto no es eliminar el pasado, es resignificarlo, es tomar esa historia, por más dolorosa que haya sido, y convertirla en combustible emocional de alta frecuencia. Porque cuando logras que tu sistema ya no huya del recuerdo, sino que lo use como punto de partida para crear una nueva vibración, entonces la información que viaja por el canal energético hacia el otro se vuelve poderosa, coherente, magnética. Ya no estás emitiendo desde la herida, estás emitiendo desde la sanación. Y eso, el otro lo siente, lo percibe incluso si no lo puede explicar. Aquí es donde activamos la técnica de inversión de anclaje vibracional. Esta herramienta avanzada te permite tomar momentos específicos del pasado, incluso los más duros, y reinterpretarlos energéticamente a través de una emoción nueva. Por ejemplo, si hubo una despedida que te dejó con una sensación de pérdida, puedes trabajar con ese momento y en meditación activa, recodificarlo con gratitud, entendimiento y expansión. Lo que esto hace es liberar la carga emocional que todavía ocupa espacio en tu campo y, al hacerlo, abre un nuevo canal de emisión que no está basado en la espera, sino en el crecimiento. Y esa frecuencia nueva no se emite una sola vez, se repite, se cultiva, se convierte en tu nueva base emocional. Y cuando eso ocurre, el vínculo empieza a responder desde otro nivel, porque ya no estás enviando señales contradictorias. Tu energía es clara, estable, sin interferencias internas, y es precisamente esa claridad la que provoca la respuesta más intensa del otro, esa mezcla de deseo, nostalgia y necesidad que no se puede explicar con lógica. Ahora, para que todo esto funcione a su máximo nivel, necesitas entender el siguiente concepto clave: la apertura vibracional dirigida. Este principio establece que no solo tú emites energía, también eliges cuándo y cómo abrir tu campo para que esa energía sea aún más potente. Existen momentos del día, ventanas emocionales específicas, donde tu subconsciente está más receptivo y por tanto, tu emisión tiene más fuerza. Una de estas ventanas es justo antes de dormir, otra al despertar. Pero también existen momentos espontáneos, como después de una práctica de gratitud profunda, donde tu energía está tan elevada y alineada que cualquier señal que envíes al campo se convierte en una orden directa. Por eso, lo que viene a continuación es una herramienta que muy pocos conocen, pero que quienes la aplican experimentan resultados sorprendentes. Se trata de la programación subconsciente por pulsos emocionales. Esta técnica consiste en emitir tu señal, esa frecuencia que has estado cultivando,
justo en los momentos donde tu campo está más abierto y el subconsciente del otro es más vulnerable a recibirla. Esto ocurre especialmente entre las 3 y 5 de la mañana, cuando las defensas mentales del otro están bajas y su campo está completamente receptivo. Y aquí es donde todo cobra sentido. No estás manipulando, estás sintonizando, no estás obligando, estás resonando. Y cuanto más limpio, claro y consistente sea tu pulso emocional, más intensa será la sensación que el otro experimente. Esa sensación que aparece al despertar y no sabe de dónde viene. Ese pensamiento que lo acompaña durante el día sin entender por qué. Esa emoción que lo lleva a preguntarse, ¿por qué siento que necesito saber de ti? Pero hay una última fase de este trabajo que es la más poderosa de todas, y también la más delicada, porque es la que determinará si esta reconexión energética se convierte en algo pasajero o en algo profundamente transformador. Esta fase es la del anclaje simbólico externo. Significa llevar todo este trabajo energético hacia su expresión sutil en el mundo físico, no desde la acción forzada, sino desde la manifestación consciente. Esto puede suceder a través de una publicación, una canción, un mensaje breve, incluso tu presencia en lugares o momentos específicos que resuenen con la frecuencia que has estado cultivando. El objetivo no es hacer algo para provocar una reacción. Es ser la encarnación física de esa nueva vibración. Cuando tú, sin decir nada, sin buscar nada, simplemente caminas con la certeza de tu frecuencia, la energía que has sembrado ya ha hecho el trabajo, porque ya estás vibrando como quien no necesita ser buscado, pero inevitablemente lo es. Y esa es la meta final. Convertirte en una experiencia emocional viva, constante, profunda, que el otro no pueda reemplazar porque no es lo que hiciste, es lo que hiciste sentir. Y eso no tiene competencia. Pero para llegar a ese nivel, necesitas integrar todo. Necesitas conocer los últimos componentes, las claves que consolidan tu campo, que estabilizan tu emisión y que sellan esta transformación energética. Porque todo lo que has hecho hasta ahora te ha llevado a este punto. Pero si no ves lo que viene a continuación, si no permaneces hasta el final, si no completas este proceso, simplemente no lo vas a lograr. Quédate, porque lo más importante aún está por revelarse. Lo que viene ahora es lo que lo hace inevitable. Y ahora que estás empezando a comprender todo lo que ocurre detrás del velo de lo físico, lo visible, lo superficial, es momento de abordar uno de los elementos más potentes y al mismo tiempo más ignorados de todo este proceso, la coherencia narrativa vibracional. Porque sí, tú puedes estar haciendo el trabajo energético, puedes meditar, visualizar, respirar conscientemente. Pero si dentro de ti, en lo más profundo de tu diálogo interno, sigues contando una historia de pérdida, de abandono o de carencia, esa historia será la que sostenga tu frecuencia base. Y eso es lo que el campo cuántico terminará reflejando. Es por eso que ahora vamos a activar una técnica clave, la reconstrucción vibracional del relato interno. Esta práctica consiste en rediseñar conscientemente las narrativas emocionales que sostienes sobre ti mismo, sobre esa persona y sobre el vínculo que compartieron. Porque si tú te sigues contando que fuiste víctima, que fuiste dejado, que no eres suficiente, que el otro te olvidó o te reemplazó, entonces toda esa energía emocional queda codificada en tu campo. Y aunque medites desde la superficie, el campo siempre responde a lo que está más profundamente grabado. Esto no es una simple técnica de afirmaciones positivas. No se trata de engañarte o repetir frases vacías. Se trata de tomar las memorias más poderosas que tienes de esa persona, las escenas más intensas, las que más huella dejaron, y volver a vivirlas desde una frecuencia elevada. No como alguien roto o rechazado, sino como alguien que extrajo sabiduría, que creció, que eligió elevarse. Porque cuando resignificas el relato interno, resignificas la frecuencia que emites, y eso cambia todo. La historia que tú te cuentas sobre lo que viviste con esa persona
Es la semilla de la vibración que emites. Y el campo cuántico no responde a los hechos, responde a la emoción con la que los recuerdas. Por eso, si transformas tu memoria en expansión, en gratitud, en plenitud, no solo sanas el pasado, sino que proyectas un nuevo futuro. Uno en el que tú ya no estás esperando que algo vuelva, sino que estás sembrando algo que nunca antes existió. Un vínculo vibracional limpio, renovado, maduro, sin miedo ni apego. Aquí es donde muchas personas abandonan el proceso sin saberlo, porque creen que con solo visualizar un encuentro, con solo repetir un mantra, ya deberían ver resultados. Pero no se dan cuenta de que el verdadero trabajo ocurre en silencio, en los momentos en que nadie te ve, en esos instantes donde eliges cambiar el pensamiento automático, donde eliges respirar profundo en lugar de reaccionar, donde eliges sostener la nueva emoción aunque no haya evidencia externa. Ahí es donde se construye la manifestación. Ahí es donde el campo se dobla a tu favor. Y lo que viene ahora es una de las herramientas más poderosas de toda esta metodología, la visualización multisensorial inversa. Esta técnica no solo consiste en imaginar lo que deseas, va mucho más allá. Se trata de provocar en tu cuerpo las sensaciones físicas, emocionales y hasta bioquímicas que vendrían con esa manifestación, como si ya estuviera ocurriendo ahora mismo. Por ejemplo, si esa persona te escribiera hoy, ¿qué sentirías? ¿Dónde lo sentirías en el cuerpo? ¿Qué pasaría con tu respiración, tu pulso, tu tono de voz, tu lenguaje corporal? Si logras entrar voluntariamente en ese estado y sostenerlo, aunque sea por minutos, entonces estás reescribiendo no solo tu energía, sino tu biología. Estás hackeando tu sistema para emitir la señal exacta que el campo necesita, para colapsar la realidad que deseas. Y no es casualidad que este tipo de práctica sea la que más cambios genera. Porque cuando la emoción elevada es sostenida en un cuerpo relajado, abierto, presente, el campo responde con una velocidad que a veces da vértigo. No porque estés forzando nada, sino porque por fin estás hablando el idioma del universo. Vibración pura, coherente, sin contradicción. Pero este nivel de práctica exige disciplina emocional y, sobre todo, requiere lo que pocos están dispuestos a sostener: el vacío fértil. Esa etapa donde todavía no hay respuesta externa, pero tú ya estás vibrando como si todo estuviera ocurriendo. Ese momento incómodo en el que podrías caer en la duda, pero eliges confiar. En el que podrías volver a buscar, pero eliges emitir. En el que podrías volver a desear, pero eliges encarnar. Ese es el portal, el umbral entre la vieja versión de ti y la nueva realidad que estás creando. Y cuando atraviesas ese umbral sin miedo, cuando permaneces en tu frecuencia sin pedir resultados inmediatos, entonces la energía empieza a organizarse a tu alrededor. La mente del otro se inquieta. Sus recuerdos se activan. Su cuerpo emocional empieza a percibir tu vibración como una presencia viva, constante. Ya no eres alguien del pasado. Te has vuelto parte de su presente energético. Y esa presencia no se borra con un nuevo vínculo, ni se apaga con la distancia. Porque no es física, es vibracional. Y lo vibracional, cuando está bien sostenido, deja marcas profundas que el tiempo no puede borrar. A partir de aquí, lo que viene es la consolidación final. ¿Cómo sellar todo este trabajo para que no solo funcione una vez, sino que se mantenga en el tiempo? Vamos a construir el campo de recurrencia emocional, una estructura energética que garantiza que cada vez que esa persona te recuerde, no solo lo haga con intensidad, sino con deseo, con un impulso emocional que no pueda reprimir. Y eso no se logra con una sola práctica. Se logra con un ecosistema de hábitos energéticos, emocionales y mentales que mantienen tu vibración elevada sin importar lo que ocurra afuera. Y justo esa información es lo que viene ahora. Así que no te vayas todavía, porque si te desconectas aquí, si abandonas justo antes del punto más alto, todo lo anterior quedará sin sostén y simplemente no lo vas a lograr.
quédate hasta el final del video, porque la técnica que te voy a revelar a continuación es la que hace que no solo te piense, sino que sienta que, sin ti, algo esencial le falta. Y cuando llegas a ese nivel de coherencia emocional, cuando ya no vibras desde el «me extrañará», sino desde el «sé lo que soy y lo que genero», se activa un mecanismo oculto en todos los vínculos, el principio de resonancia retroactiva. Esto significa que tu vibración actual no solo afecta el presente, sino que reinterpreta el pasado emocional del otro. Es decir, si antes esa persona te recordaba con culpa, con distancia, con neutralidad, al cambiar tú tu frecuencia interna, su inconsciente comienza a reinterpretar esos recuerdos desde una nueva energía, y no lo puede controlar, porque el campo cuántico no opera en una sola línea de tiempo, opera en todas a la vez. Cuando tú empiezas a emitir una frecuencia nueva, sostenida y elevada, incluso los momentos antiguos, esos que parecían cerrados, comienzan a vibrar diferente en la mente del otro. De pronto, ese mensaje que le enviaste hace meses cobra otro sentido. Esa mirada que te dio antes de marcharse se vuelve más significativa. Ese silencio, que antes era indiferencia, se transforma en incómoda ausencia. No porque él o ella haya decidido racionalmente cambiar su perspectiva, sino porque tu nueva vibración reorganiza los recuerdos compartidos. Así de potente es tu energía cuando aprendes a dirigirla desde la conciencia. Aquí es cuando muchos se sorprenden. ¿Por qué justo ahora me sueña? ¿Por qué volvió a escribir después de tanto tiempo? ¿Por qué me dijo que no puede dejar de pensar en mí sin saber por qué? Y la respuesta es simple. No fue por lo que hiciste, fue por lo que sostuviste. Porque la memoria emocional no se activa con acciones concretas, sino con el eco de la energía que se grabó en esos momentos. Y tú, al convertirte en un canal de una vibración nueva, estás emitiendo un eco emocional que toca todas las fibras que alguna vez compartieron. Y lo más importante, ese eco no grita, no necesita hacerlo, es sutil, profundo, persistente, se cuela en sus pensamientos sin permiso, en sus emociones sin lógica, en sus sueños sin sentido, porque tu presencia energética ya no está esperando a ser validada, ahora habita su campo. Y cuando eso ocurre, se vuelve prácticamente inevitable que esa persona sienta una urgencia inexplicable por volver a conectar contigo. Pero no basta con llegar a este punto una vez. Lo verdaderamente poderoso es poder mantenerlo. Aquí entra la técnica del refuerzo energético consciente. Consiste en aplicar momentos estratégicos del día para recalibrar tu frecuencia, sobre todo cuando sientes que flaquea. Y no necesitas horas. A veces basta con 3 minutos de respiración, una visualización guiada o una frase de anclaje que tú hayas elegido como sello de tu nueva identidad energética. Por ejemplo, una de las alumnas de nuestro programa, Clara, diseñó su propio mantra de anclaje. Yo soy la energía que él no puede ignorar. Y cada vez que lo repetía, no como una frase vacía, sino como una declaración interna, su cuerpo entraba en coherencia. En menos de una semana, su expareja, alguien que llevaba meses sin contactarla, reapareció con un mensaje desconcertante. No sé qué me pasa, pero siento que te necesito cerca. Clara no hizo nada externo, solo hizo lo necesario dentro de sí, y eso, una vez más, fue suficiente. Pero si tú piensas que con solo escuchar esto ya lo vas a lograr, estás cayendo en la trampa más común, porque conocer la teoría no es lo mismo que encarnar la vibración. La diferencia entre los que lo logran y los que se quedan esperando está en la práctica diaria. Y aquí es donde vamos a entrar en el siguiente nivel. Cómo convertir tu rutina emocional en una frecuencia que se vuelve inevitable para el otro. Cómo diseñar tu día para que, sin importar lo que pase, mantengas esa presencia energética que se siente aún en la distancia. Vamos a trabajar con la neuroplasticidad aplicada al campo cuántico. Vamos a usar hábitos somáticos que entrenan a tu cuerpo para sostener emociones específicas sin depender de estímulos externos.
Porque sí, puedes enseñarle a tu cuerpo a sentirse amado, completo, deseado, sin que haya nadie enfrente. Y cuando lo haces con constancia, el campo empiezan a entregar personas, momentos y situaciones que confirman lo que tú ya sabías por dentro, que era suficiente desde el inicio. Y eso es solo el comienzo, porque en lo que viene a continuación, vamos a entrar en un territorio aún más avanzado. Cómo usar la respiración y el silencio como transmisores energéticos que viajan al inconsciente del otro. Una técnica que no se enseña en la superficie, que pocos conocen, pero que puede generar respuestas en menos de 48 horas si se aplica correctamente. Así que, si estás aquí, no es casualidad. Y si te has quedado hasta ahora, estás más cerca que nunca de dar el giro completo. Pero no te adelantes, porque si crees que con esto ya es suficiente, te vas a quedar a medio camino. Aún queda información clave que puede marcar la diferencia entre que te piense por un momento o que no pueda sacarte de su sistema nunca más. Quédate hasta el final del video, porque lo que viene ahora es lo que va a cambiarlo todo. Y así llegamos al cierre de este proceso, pero no al final de tu transformación, porque ahora sabes algo que muy pocos comprenden, que el poder de ser sentido, recordado y deseado no se encuentra en lo que haces afuera, sino en lo que eres por dentro. Has descubierto que tu energía no solo influye, crea realidades. Has visto cómo tu vibración puede viajar sin límites, cómo puede instalarse en el cuerpo emocional del otro y, desde ahí, despertar memorias, activar impulsos, encender búsquedas. Todo lo que has integrado hasta aquí, la coherencia vibracional, el eco emocional, el anclaje subconsciente, la visualización multisensorial, la resignificación energética del pasado y la programación por pulsos emocionales. No es una teoría, es una tecnología de conciencia. Y tú, al aplicarla, te conviertes en un canal de energía tan clara, tan fuerte y tan real, que el otro ya no puede ignorarte. No porque lo estés forzando, sino porque tu presencia ya no es una opción. Es una necesidad que se activa dentro de su sistema nervioso, sin explicación lógica. Pero ahora viene lo más importante, sostener lo que has despertado. Porque el campo responde al que es constante, al que no se traiciona, al que no se desvía por resultados inmediatos. Y tú ya no estás aquí para ver si funciona. Estás aquí para encarnar tu poder, para convertirte en la frecuencia que transforma no solo tus vínculos, sino tu vida entera. Este es el momento de decidir. ¿Vas a seguir buscando respuestas afuera, esperando señales, persiguiendo el amor desde la carencia? ¿O vas a caminar firme, como quien ya sabe que su sola energía es una declaración de presencia? La respuesta no está en un mensaje que recibas. Está en cómo eliges vibrar desde ahora, todos los días, con cada pensamiento, con cada emoción, con cada acto silencioso de intención profunda. Y si has llegado hasta aquí, mereces saberlo. Ya estás siendo sentido. Ya estás siendo percibido en planos donde las palabras no llegan. Solo falta un paso más. Solo falta integrar la última técnica, la pieza final que convierte todo esto en una experiencia encarnada. ¿Cómo sellar tu campo para que esa presencia que ahora habita en el otro no solo lo mueva, sino que lo traiga de vuelta, por su propia voluntad, sintiendo que algo esencial le falta cada vez que tú no estás? Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es lo que convierte tu energía en un lazo invisible, irrompible, inevitable. Y si te vas ahora, si no completas este último paso, simplemente no lo vas a lograr.